Muy buenas noches. Les saludamos a nombre de la Feria del Libro Internacional de Oaxaca, también de el bar o Mezcalería Selva de Los Danzantes. Hoy tuve la encomienda, Cuauhtémoc Peña, de acompañar a una escritora, un escritor oaxaqueño y una productora de mezcal de Oaxaca, en este tema que es cada vez se escucha más en Oaxaca, y es la relación entre mezcal y literatura. Solo quiero presentar a Clio Mendoza, poeta y escritora, muy conocida en el ámbito cultural de Oaxaca. También a Karina Abad, productora de mezcal, del mezcal Los Danzantes. Buenas noches, Karina. Y desde luego al escritor Antonio Vázquez. Muy buenas noches, Antonio. Bien, pues muy a propósito, quisimos no tener un esquema tan rígido de esta conversación, de esta plática, porque consideramos que el mezcal y la literatura tienen estas características, precisamente el poder darnos libertad, libertad de expresarnos, libertad de disfrutar tanto la vida como las bebidas, ¿no? Como las letras. Yo iniciaría nada más, antes de darle la palabra a las personas a quien acompaño en esta ocasión, recordar un cuento que seguramente para Antonio y para Clio le es muy conocido, y quizá también, desde luego, para Karina, y es un relato de Ítalo Calvino, que es Bajo el Sol Jaguar. En este relato, de hace aproximadamente de los 80, Ítalo Calvino hace una analogía muy interesante entre la historia de Oaxaca y la comida. Y decía en ese entonces Ítalo Calvino que los lugares, cualquier lugar del mundo, se conocía ya tanto a través de la televisión y el cine, que lo que hacía falta para conocer ahora cualquier lugar, cualquier ciudad, era comerla, es decir, era disfrutarla a través de su gastronomía. Y por eso es que este cuento es un largo relato, sobre todo de la gastronomía oaxaqueña de los 80, que no era precisamente la de hoy, ¿no? Porque Ítalo Calvino habla de los chiles en nogada, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, esa analogía me sirve a mí para iniciar y decir, sí, hoy con los medios los medios electrónicos, ¿no? Hoy, a través de todos los dispositivos que tenemos, es mucho más fácil conocer o mirar las ciudades, los lugares, ¿no? Incluso en el momento, lo que está pasando en cualquier lugar del mundo, uno lo puede ver, hoy lo puede conocer de esa manera. Entonces, específicamente el mezcal en Oaxaca, creo que nos sirve ahora. Ahora podemos bebernos Oaxaca, ¿no? Y conocer Oaxaca a través de su bebida más tradicional, que es el mezcal. Pues muy buenas noches, voy a comenzar. No sé si alguna de ustedes quisiera comenzar, pero le pediría en particular a la anfitriona, ¿sí? A Karina, si pudiera hacernos, Karina, alguna introducción al mezcal de Oaxaca, la producción del mezcal de Oaxaca, lo que es el mezcal en Oaxaca hoy, y después Clio y Antonio pudieran quizá también referir esta relación que hay que puede haber, ¿no? Desde luego, del mezcal con la literatura, o las referencias que de pronto dentro de la literatura hay al mezcal, o lo que ellos han explorado dentro de su labor escritural con el mezcal. Gracias, Karina.
Gracias. Pues bueno, pues antes que nada, bienvenidos a este espacio. Les estoy invitando de inicio un mezcalito, es un espadín. Espero que les guste. Vamos a empezar. ¿Por qué el espadín? Bueno, en Oaxaca actualmente la producción mayormente hecha es con maguey espadín. Sin embargo, Oaxaca tiene diversas variedades. De hecho, en todo el mundo hay más de 211 especies de agaves, pero el 75% el 75% de ellas están en México. Y Oaxaca tiene al menos un 32% de estas y la mayoría son para producción de mezcal. Entonces, existen muchas variedades de agaves que son endémicas de la región de Oaxaca, pero actualmente lo que más se comercializa es el tema del maguey espadín. Nunca hay que despreciar un espadín, creo que siempre un buen destilado le hace honor al tema del mezcal, ¿no? También, ¿qué más les puedo decir? En Oaxaca actualmente estamos trabajando arduamente conjunto con otros estados que también están ya dentro de la denominación de origen o que siempre han estado. Estamos produciendo el mezcal desde aquí hacia el mundo y tengo aproximadamente unos 18 años de experiencia en temas productivos. Hace 10 años empezó como este boom del mezcal. Oaxaca el mezcal era en las comunidades, en la ciudad era un poco difícil encontrarlo. Había ciertos lugares que te ofrecían un mezcal, pero no había como ahora lo dicen, un relato más abierto o un tema de hablar del mezcal sobre el proceso y sobre de dónde lo traen, quién es el productor, hacia dónde va, qué pasa con las familias. Hoy en día veo que Oaxaca se ha abierto más hacia esa posibilidad y las comunidades cada vez más confluyen en Oaxaca. Yo soy del Istmo de Tehuantepec, no soy una mezcalera por tradición, pero sí por corazón, y pues ya estos años he visto el desarrollo del mezcal en Oaxaca afortunadamente positivo, porque cada vez veo que las comunidades mezcaleras confluyen más aquí en la ciudad precisamente, y hay un esquema de apertura, ¿no? En los restaurantes, la gente que viene a visitar Oaxaca viene precisamente a buscar estas novedades sobre la producción del mezcal, sobre nuevas plantas, nuevos destilados, otras alternativas que pueden tener para disfrutar una bebida como esta, ¿no? Que es tan mística. Muchas gracias, Karina, por esta primera intervención. Antes de pedirle a Clio o a Antonio de que su intervención, quisiera también decir que esta relación entre la literatura y el mezcal pues viene de muy atrás, no es tan reciente, ¿no? Hay un libro maravilloso, ¿no? de Michael Lowry, que es Bajo el Volcán, y menciona, bueno, hace la diferenciación, dice el mezcal y la tequila, ¿no? Ya. Entonces, creo que el mezcal se ha acompañado muy bien de la literatura, o la literatura acompañado al mezcal. Además, hace algunos meses o quizá ya el año, yo leía por ahí algún artículo que decía que toda bebida tiene que acompañarse de literatura también. Y yo creo que el mezcal tiene sí mucha narrativa, pero narrativa oral. Ya platicábamos un poco con Karina, ¿no? Es maravilloso escuchar a los productores, a los mezcaleros, o a la gente simplemente que es afín o asidua al mezcal, las historias que se derivan de la ingesta del mezcal o la producción del mezcal. Es narrativa oral, pero no sé qué tanto la narrativa escrita
se ha hermanado ya o ha resaltado ya este producto, este destilado. No sé, ¿tú quisieras comentar algo, Clio? Yo creo que en general el alcohol siempre ha acompañado el proceso creativo, ¿no? No es algo general, pero hay grandes ejemplos como Marguerite Duras o el mismo Juan Rulfo, ¿no? Que seguramente probó el mezcal, definitivamente, no hay registro, porque no creo que haya dejado, ¿verdad? Registro, pero seguramente lo probó. Creo que el mezcal, a diferencia de otros alcoholes, habrá sus equivalentes en otros países, ¿no? Pero la diferencia del mezcal es que, como decían hace un momento, es bastante místico, es bastante espirituoso, genera un estado alterado de conciencia que tiene que ver más incluso con los psicotrópicos que con las bebidas alcohólicas en sí mismas, ¿no? Definitivamente creo que ha sido oral hasta ahora. No creo que haya mucho registro en la literatura del mezcal o del mezcal como bebida exclusiva del personaje o como la bebida que acompañe, pero creo que va a empezar a ver cada vez más porque el mezcal ahora está de moda, la gente empieza a notar también ese ímpetu que da, lo que les contaba hace ratito de este productor de mezcal de Miahuatlán, que decía que él producía un mezcal con un maguey muy raro, o no raro, es bastante común, pero es raro que lo destilen, ¿no? El cucharillo. Y que lo empezaron a imitar porque el poder de su mezcal era, pues eso, te provocaba una ebriedad muy singular, muy espirituosa, muy elevada, te reías mucho, ¿no? No es como tomarte un tequila, justamente, o cualquier otra bebida, ¿no? Una cerveza, ¿no? Te embotas y te duermes por ahí o algo así. Y a la gente le gustaba que los mantuviera despiertos, contentos. Empezaron a imitar a este productor sin las correctas destilaciones y la gente empezó a volverse loca, decía, ¿no? En los pueblos alrededor, con este raro maguey. Creo que eso ya es un tema para un cuento o algo así, ¿no? El pueblo que se volvió loco porque tomaban mucho mezcal de cucharillo, ¿no? Por un maguey. Y es que la planta también tiene un poder muy singular, y tal vez en eso hay una relación con el peyote, ¿no? Que mucha gente saca el peyote de donde está, que es el desierto, sobre todo de San Luis, aquí en México, lo sacan, lo meten en una maceta, lo venden, ¿no? Es tráfico al final, creen que va a seguir conservando sus propiedades, cuando en realidad la propiedad de la planta y la razón por la que el mezcal es tan singular es justamente porque está en una tierra singular, ¿no? Lo que decían, tiene los nutrientes necesarios, el agua, el sol de cierta manera, y eso lo hace, o sea, aunque se la lleven, ¿no? Se lleven el maguey, que es algo que ha pasado mucho en los últimos años, yo que viví en muchos pueblos mezcaleros lo sé, los magueyes se lo están llevando para hacer tequila o para sembrarlos en otros lados del país, pero no va a tener nunca la misma potencia que si crece aquí en Oaxaca, con ese poder que da la tierra, la gente, como un montón de cosas que emanan, ¿no? Y que la planta absorbe. Y que, bueno, los destilados en los procesos alquímicos, pues son justamente el alma de la planta. O sea, por eso es el espíritu, ¿no? Lo espirituoso. Pues eso, a ver, no sé, Toñito, ¿cómo puedes completar? No, pues es curioso estar aquí con Clio hablando sobre mezcal, porque yo cuando conocí a Clio, que fue una presentación de su primer libro en el Yago, Anamnesis, su papá llevó mezcal para compartir con los asistentes, ¿no? Y yo estaba atrás, al lado del papá, y él me estaba dando como una cata de los mezcales que habían traído, ¿no? Y estuvieron muy buenos. Pero sí, pues sí, esa palabra de las bebidas espirituosas, pues sí, pues ahí está, ¿no? La relación con el espíritu. Y en mi caso, como que sí, estas historias orales, y sobre todo estas historias que son mucho más cotidianas de, oye, pues ayer fuimos a los 15 años de tal persona, o fuimos al entierro de tal, y este compa se puso una borrachera con mezcal que tal, y como que lo cuentan, y como esas historias, como que yo crecí mucho con eso, ¿no? Sobre todo en mi experiencia, pues yo
Yo nací en Estados Unidos, pero veníamos en cada verano, que era la fiesta del pueblo. Y como que ahí fueron mis primeras como que impresiones de todas las vivencias del mezcal, ¿no? De las fiestas. Y como que eso después, cuando escribí mi primer libro, que sí tiene como que cierta relación con el mezcal, o sea, es como que la bebida principal, ¿no?, que hay ahí, y que el narrador empieza a tener una adicción, ¿no?, con ese mezcal, porque precisamente está buscando una conexión con algo, ¿no? Y el mezcal es eso, ¿no? O sea, no es que yo lo esté incitando a una experiencia completa del mezcal, ¿no?, porque sé lo oscuro que puede ser también, ¿no? Pero para tener una experiencia total de lo que son los alcances del mezcal, tienes que cruzar esa otra como limbo, ¿no? Y no es nada bonito y no es nada festivo, ¿no? Es un lugar muy oscuro y es una de las cosas que también como que quise explorar, ¿no? Y que también quizás no es muy buen mercadotecnia, ¿no? De pronto ese libro de Oaxaca, pero sí me interesaba mucho explorar esa otra parte como más oscura, ¿no? Y todos los problemas que trae estas como adicciones, ¿no?, en los pueblos. Pero también a pesar de eso, como que no lo quise hacer muy moralizante, ¿no? No quise como decir como que moralmente que el alcoholismo está mal, ¿no? Más bien como que quería retratar algo. Y sobre todo como que siempre me gustaba mucho esta época de octubre y de noviembre, la época como de muertos. Y quise como también retratar eso, ¿no? Como esa novela la escribí como en el 2013, o sea, ya tiene como 7 años. Y ahora que la veo de pronto, sí se la siento ya media lejana, pero ahora que la veo también la veo como una especie de retrato de algo que está dejando de ser como era, ¿no? Y no es que yo sea un tradicionalista o que esté en contra de que las cosas cambien, ¿no? Pero sí me doy cuenta que toda esta nueva como cultura de mezcal y como que esta mercantilización del mezcal está cambiando mucho la manera en que se interactúa con el mezcal, ¿no? Se ha vuelto ya muy, no sé, como artificioso, de pronto lo siento, ¿no? Y seguramente va a cambiar, ¿no? Es todavía aún más. Y pues tampoco soy ingenuo, ¿no? O sea, desafortunadamente así es el sistema, ¿no? Es un sistema pues capitalista que busca explotar un recurso, ¿no? Y que sin embargo hay familias y comunidades que dependen de esa actividad económica, ¿no? Yo lo veo quizás como con nostalgia, ¿no? De que pues sí, se está acabando eso, se están creando relaciones de producción muy extrañas. Y pues sí, pero pues nadie puede marchar, nadie puede detener la marcha del progreso, ¿no? Y de la comercialización de las cosas, ¿no? Pero sí se siente pues, cierta como tristeza, ¿no? Porque son cosas culturales y sobre todo esto que dijeron hace rato, ¿no? Espiritual, ¿no? Sí hay algo muy espiritual y ver eso también como que son muchos sentimientos ahí como encontrados, ¿no? Como un poco ahora que dices esto de la espiritualidad en la bebida espirituosa, ¿no? Por ejemplo, en Chiapas, el posh, que es un destilado de maíz y de caña, se ocupa en las ceremonias, ¿no? El estado de ebriedad sí es considerado un estado alterado de conciencia que te puede transportar como con el eterno vacío, ¿no? Como con Dios o como se le quiera llamar, y que genera un vínculo con las deidades. Entonces, justamente sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Toñito, ¿no? En que esto está sucediendo y que también en los lugares donde se produce el mezcal, que yo he vivido en varios de estos lugares, los efectos secundarios de tener una empresa, como una economía sostenida en esto, es también un pueblo sostenido económicamente en las relaciones comerciales hechas por las mujeres, y los maridos que producen generalmente también tienen como esta enfermedad del alcoholismo, ¿no? O sea, creo que es algo que raras veces hay excepciones, pero creo que lo que en mi experiencia sí genera, y eso claro, eso es el tema de la literatura, ¿no? El dolor humano que no se puede confrontar y que muchas veces el mezcal puede como solapar ese dolor, y eso es profundamente literario, ¿no? También. Claro que es un poco lo que le sucedió a Lowry, ¿no? Sí. Que lo lleva pues, a la muerte. Pero bueno, me gustaría como completar esto, si ustedes pueden referir algo más al respecto. Hay esta noción de que aún no se escribe lo suficiente sobre el mezcal, pero yo diría todavía no se hace suficiente narrativa escrita sobre el mezcal. A mí me sorprendió
encontrar en un libro que recientemente editó la editorial 1450, el mezcal, un espirituoso artesanal, y Domingo García, su autor, en la bibliografía refiere una lista enorme de investigaciones, de libros relacionados con el mezcal, muy pocos, por cierto, de ellos hechos en Oaxaca, ¿no? O en México. Hay mucha investigación desde el extranjero sobre el mezcal. Entonces a mí me sorprendió encontrar esta lista y desde cuándo ya se empieza a investigar el mezcal, los agaves. Precisamente Domingo, su libro, en la introducción dice que la idea de empezar a escribir, él es regiomontano, a escribir sobre el mezcal, no le surge en Oaxaca, en México, le surge en Europa, porque ve cómo el mezcal empieza a encontrar mercados muy amplios y en algunas ciudades europeas, y él dice, esto es un fenómeno que bueno, es de mi tierra y valdrá la pena verlo o escribirlo desde México y desde Oaxaca. Él se traslada a Oaxaca y hace esta investigación, pero bueno, no sé si ustedes estarían de acuerdo, Clio y Antonio, que si los escritores actualmente le deben todavía, están en deuda con esta narrativa del mezcal. Depende de qué historias quieran contar. Supongo que sí, ¿no? Sí, es que yo creo que depende de qué historias se quieran contar. Bueno, yo desde mi punto de vista, como productora yo de profesión soy químico-biólogo, entonces siempre he buscado libros que me hablen un poco más del mezcal, pero hacia el tema técnico, ¿no? Hacia la producción, nunca se encuentran. Siempre están más enfocados en las revistas científicas, donde puede haber ahí un proyecto que alguien escribió, pero son como cosas que se quedan olvidadas. Y ya cuando vas a buscar un poco más de información, siempre te encuentras cosas más de narrativa, sobre historias de comunidades donde hablan del mezcal, sobre este tema del volcán también, ¿no? Pero no encuentras como algo más. Entonces, a lo mejor desde mi punto de vista, yo quisiera tener otro tipo de información, pero también creo que desde el punto de vista de historias, pues qué historias son las que queremos contar. Sí es cierto lo que ustedes dicen, ahora que los escucho, yo estoy pensando en los productores, en esas visitas que hago con ellos y lo que hablamos desde temas del mezcal como proceso y como el negocio, pero también cómo ellos están interactuando con el tema del día a día en su casa, la familia, las mujeres, las comunidades mezcaleras, que era raro como mujer meterme a un lugar mezcalero, fue un poco complicado, pero se logró, ¿no? Pero ahora veo que hay muchos lugares mezcaleros donde sí hay interacción de las mujeres, y hoy las mujeres beben más mezcal y a veces más que los hombres. Y también ellas tienen una interacción diferente porque, como lo dice Clio, algunos están como en el tema de tratar de olvidar en ese momento con lo que está pasando, no sé, en una celebración, un tema de fiesta, pero hay un dolor, y cuando beben el mezcal parece que hay una transformación de esa situación que se vive ahí. Entonces tú puedes ver en esos lugares que hay tristeza y también hay alegría. Y también hay un tema de, está creciendo porque ya estamos produciendo un poco más, o esta vez sí, este año voy a tener una producción un poco más grande que tiene una salida porque sí hubo un comprador. O sea, sí son muchas cosas que ahora que los estoy conociendo, estaría muy padre que pudieran escribir algo con todas estas relaciones, ¿no? Perdón, yo creo que igual, pues sí, justo, ¿no? El libro de Toño tiene mucho esos recursos. Y creo que también todo lo trágico tiende a ser cómico también, ¿no? Puede tener siempre esa tendencia, ¿no?
en la vida real y en la literatura. O sea, no digo que porque sean… digo, también creo que tal vez muchos productores de mezcal no están tan cerca del centro, ¿no? Yo hablo también de comunidades que probablemente están más lejos, y probablemente las comunidades que están más cercas, lo que yo he notado es que sí hay un ingreso como más sólido de dinero, ¿no? Y quizá ahí es donde ya los roles empiezan a cambiar. Yo no lo he visto, ¿no?, en comunidades alejadas, que las mujeres tomen tanto como los hombres, aunque siempre hay la mujer que bebe, ¿no?, y que es mal vista y que tiene toda una serie de prejuicios, ¿no?, alrededor. Y también eso es muy literario, y a lo mejor eso es también algo que no ha explotado tanto la literatura, pero creo que también porque es un fenómeno relativamente reciente, ¿no? A lo mejor la mujer que bebe en una cuestión como, digamos, de empoderamiento, ¿no? No me gusta mucho esa palabra, pero bueno, a lo mejor eso sí estaba desde la Revolución, por ejemplo, ¿no? Como esta mujer un poco un poco masculina, por decirlo de alguna manera, que en realidad justamente pues estos estereotipos de género están cambiando, y entonces ya no se puede ver las cosas de la misma manera, ¿no? Hay que reconstruir un montón de tópicos literarios para que la literatura siga vigente, ¿no? Y la tradición del mezcal es algo bastante ancestral. Y vuelvo al punto en el que en sí son los destilados lo que es muy ancestral. O sea, lo que yo he investigado, ¿no?, porque siempre me han gustado los destilados, justamente por esta capacidad casi psicotrópica, que es algo con lo que yo he experimentado gran parte de mi vida, es eso. O sea, el destilado se encontró en un proceso en el cual se estaba buscando la piedra filosofal. Y no salió la piedra filosofal, pero alguien encontró el destilado y se cree que fue justamente una mujer. Me recuerda o quisiera preguntarte, Karina, también he leído por ahí, y bueno, se refiere que por ahí de principios del siglo XX hay como este despegue de otro destilado que era mezcal. De hecho era el mezcal tequila, ¿no? Y empieza como a particularizarse y a comercializarse bastante fuerte. En esa comercialización, de algún modo, el arte tuvo mucho que ver. ¿Qué arte? El cine, ¿no? El cine. Y en el cine, si recordamos las películas del llamado cine de oro, ¿no?, mexicano, siempre aparece la botella del tequila, ¿no? Del tequila mezcal, que eso era, ¿no? Pero es el tequila, ¿no? Y el galán aparece con su botella de tequila. Y la música refiere al tequila. Lo que dice la investigación es que eso fue posicionando y desplazando de pronto al mezcal y posicionando al tequila hasta lo que llega a ser, lo que llegó a ser, ¿no? No sé, tú tendrás el dato de qué porcentaje de producción de tequila y qué porcentaje representa la producción del mezcal global, ¿no? ¿Tú sí crees, Karina, que debe darse necesariamente esa relación entre las artes para que el mezcal, alcance el nivel que debe tener también, no solo desde la literatura, sino de todas las expresiones, ¿no?, artísticas? Bueno, el primer punto que sí me gustaría aquí comentarles es, siempre he dudado si el mezcal realmente puede tener este punto de comparación del tequila. Realmente desde la experiencia que tengo y el tiempo de convivencia con el productor y con los procesos, sería un poquito erróneo, bueno, sería muy erróneo poder llegar a compararnos, ¿no? Porque creo que el mezcal es un producto artesanal que debe prevalecer, que es una de las características distintivas que nos va a dar siempre.
a referencia del tequila. Sí es verdad, el tequila, antes de llamarse tequila, era un mezcal, el proceso era idéntico a lo que nosotros hoy conocemos en un proceso artesanal en mezcal. Van cambiando, hay variaciones de acuerdo a los lugares, tal vez del equipo o de los materiales y los elementos con los que se van dando en la producción, de acuerdo también a los estados, ¿no? Pero pues con el tiempo, el tema de las películas, llega la música, llega el tema de una denominación de origen, porque ya no vamos a hacer mezcal, sino vamos a llamarnos tequila. Pues esto hace obviamente que el tequila esté hoy parado donde se encuentra, pero también creo que ya ha habido, es un destilado que ya ha tenido pues muchas transformaciones. No somos igual que el tequila en tema de proceso. La estructura también de los sabores y de los aromas que un mezcal les puede dar es muy diferente a un tequila. También incluso tomo este tema de Clio, que el efecto del mezcal es muy diferente al de un tequila incluso. Y creo que sí, el mezcal podría verse relacionado con la cultura, lo veo aquí en Oaxaca desde luego. Nosotros tuvimos un proyecto donde incluíamos el arte, y el arte era una pintura era una pintura, por ejemplo, de una cantina en un lugar donde vendían mezcal, algo que era una obra puesta y se hacían unas fotografías. Entonces siempre hemos trabajado de alguna forma con el arte, con la música también, pero sin estereotiparlo, ¿no? Sin llevarlo a un tema donde se encuentren ahora aquí lo voy a hablar como en volumen de producción muy diferenciado. Actualmente nosotros como mezcal a nivel mundial y nacional en producción somos el 3% del volumen que produce el tequila. Entonces aún seguimos siendo, a pesar de que ha crecido y sí, como lo dice Antonio, sí se ha comercializado más, está ya pasando a un tema diferente en el tema comercial, pero aún seguimos siendo un porcentaje mínimo, ¿no? Entonces, espero que el mezcal pueda conservarse, que le va a dar la diferenciación y también esta mística a que en las comunidades siga habiendo el tema del cuidado de la cultura y de los procesos artesanales. Uh-huh. Pues sí, no, afortunadamente todavía no llega a ese nivel del tequila, pero igual si el mercado, si la demanda llega a ese nivel, inevitablemente se tiene que transformar todo, porque es un proceso que exige mayor pues oferta y mayores innovaciones tecnológicas, ¿no? Quizás para poder aguantar la demanda, ¿no? O sea, por el momento pues, está bien, ¿no? Pero igual, mientras más se vuela internacional, mientras más figuras públicas empiecen a invertir en el mundo como hace poco hasta los de Breaking Bad, ¿no? Ya tienen su mezcal, ¿no? Y ahí ves otra vez como que ese extractivismo, ¿no? Cultural. Yo que soy fan de ese programa y de ellos dos, así también como que te sacas de onda, ¿no? Así de, chale, a ver qué va a pasar ahora, ¿no? Porque pues sí es como, qué hubo, ¿no? Y en cuanto a la literatura, pues a mí me gustaría como que leer como que eso, como que dice Clio, como que dice tu Cuauhtémoc, como crónicas que traten todos los aspectos. Me gustaría ver un libro así, ¿no? Desde cómo viven las comunidades mezcaleras, cómo lo viven en las fiestas, cómo son las relaciones de producción, cómo es hasta el punto de vista de un extranjero, ¿no? ¿Qué es lo que espera ver en Oaxaca y vivir el mezcal? ¿Cuáles son sus expectativas, ¿no? O qué le han vendido, ¿no? Y como que hacer un librito así estaría muy, muy padre, ¿no? Quizás hasta con una especie de antología, ¿no? De distintos escritores, cronistas, poetas, ¿no? De todo, ¿no? De gente que está metida en el mercado. En cuanto al otro, de ya como que en un aspecto más literario, narrativo, de escribir sobre mezcal, igual no sabría muy bien cómo, porque siempre existe esta palabra que mencionaste, ¿no? El estereotipo, ¿no? Y sobre todo esta cosa de querer como ser parte de la construcción de una identidad, ¿no? Yo siempre tengo mucho recelo a eso, ¿no? Como
como todo esto del muralismo que surgió, que en el Prismo, que era esta idea de que tenemos que construir una identidad nacional, ¿no? Algo nuestro. Y yo de pronto eso de algo oaxaqueño también ya lo veo como que, no, pues no sé, ¿no? No por ser oaxaqueño tengo que escribir sobre mezcal o sobre calendas o sobre estas cosas, ¿no? Ahí también lo veo un poco ahí peligroso, pero pues se puede también, ¿no? Si es algo que realmente te ha impactado, que has visto en tu vida, ¿no? Hay como que se ve, ¿no es cierto? Si es como si tiene algo genuino, o si es como que para seguir una tendencia ahí, ¿no? Tiene sus, ¿no? sus matices. Me parece que sí, conozco algunas experiencias donde se han dado como esta correspondencia, esta relación, de algún modo, entre comillas, productiva entre la literatura y no solo el mezcal, sino, como decías, las bebidas alcohólicas, ¿no? Ahora recuerdo una colección de este Anís del Mono, que tenía una colección literaria, ¿no? Entonces, ya es una colección de varias décadas, pues, pero era el Anís del Mono, muy conocido por nuestros abuelos, ¿no? Yo creo, desde nuestros abuelos, el Anís del Mono, y que en algún momento tuvo esta idea de promover la literatura a través de una colección, que la colección era así, colección literaria Anís del Mono. ¿Por qué lo digo? Porque quizá represente como una oportunidad también para el escritor, ¿no? No neguemos que el mezcal se convierte en una industria, ¿no? Es una industria fuerte. También Alberto Blanco decía de la literatura, el escritor es el hermano pobre, pues, ¿no? Sí, el hermano pobre en relación con las otras artes, ¿no? Como la pintura. Por lo que dices, Antonio, desde luego es deseable tener más narrativa del mezcal, o tener como una literatura más completa acerca del mezcal, pero eso exige también tiempo, eso exige recurso, ¿sí? Que de pronto los escritores necesitan todavía, insisto, como hermanos pobres, pues el apoyo, de iniciativas que le permitan dedicarse más a escribir, dedicarse a los temas que le interesan, ¿no? Porque también muy buenos escritores no se dedican al tema que les interesa precisamente por el asunto económico. No sé cómo ven este punto. ¿Les puedo invitar otro mezcalito? Claro. Ahora les voy a invitar una roqueña. ¿Tienen todavía su vasito? Yo sí. Bueno, yo aprovecho la pausa o el paréntesis para agradecer de parte de la Feria Internacional del Libro de Oaxaca la invitación, y también agradecer al Mezcal Los Danzantes, que en esta ocasión es anfitrión de esta plática. Sí, me parece que íbamos a continuar, o nos vas a platicar también del mezcal. Les voy a platicar un poquito de este mezcal. Este mezcal es un arroqueño, es hecho con un maguey, su nombre científico es americana, agave americana, oaxacensis. Este es un maguey endémico de aquí del estado de Oaxaca. La planta viene de Miahuatlán. Y como les decía hace ratito, no es un maguey silvestre, es un maguey cultivado, pero el volumen de producción de esta planta es mínima, ya que pues actualmente la mayor parte de la producción de agave o de maguey está dada en el maguey espadín. Pero en Miahuatlán es una de las zonas en donde todavía podemos encontrar esta planta. Recientemente empezamos con un proyecto de conservación de plantas y el rescate de los endémicos en Oaxaca, y uno de esos vienen por ahí arroqueño, y por eso empezamos a trabajar con este arroqueño. Espero que les guste. Tiene ahí un tema productivo particular
Y bueno, a mí particularmente me gusta mucho el arroqueño como planta, entonces espero que lo disfruten. Bien. Y bueno, las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, en efecto no pueden sentir los aromas de este mezcal, que sí lo hacemos nosotros, ¿no? Y que es delicioso. Aprovecharía para pedirle a Karina, así sea un minuto, Karina, si nos platicabas algo de los aromas del mezcal, de la procedencia de los aromas del mezcal, porque de pronto como que se le apuesta todo a la planta de donde viene, ¿no? O a la especie de donde viene, pero no es solamente que el maguey le da, el agave le da el aroma o el sabor a un buen mezcal, ¿no? Sí, pues los aromas y los sabores en el mezcal están dados por varios temas aquí. Principalmente pues es el terruño, es de dónde viene la planta. Entonces las características del mezcal las vamos a encontrar en el terruño, qué tipo de suelos es donde estuvo sembrado el maguey, los años que estuvo en plantación o en el campo si fuera un maguey silvestre, el agua, el tiempo de sol y de agua también que le llegó a la planta es importante. De ahí tenemos la característica fisiológica de la planta como tal, que es una planta pues que es muy resistente, ¿no? Siempre el maguey en general es un maguey, una planta muy noble, resistente, aguanta muchas cosas y tantas cosas que a veces paso por los caminos de maguey y digo, ¿cuántas cosas ven estos magueyes por tanto tiempo? Y todo el paso de los años que conlleva a la planta ahí también es parte de una característica en estos sabores y aromas, pero también algo muy importante es el proceso. A veces el proceso queda como relegado, ¿no? Y siempre hablamos mucho de la planta, las comunidades y el tema de la mineralidad, que es la tierra donde están. Pero los procesos son importantes porque dependiendo del proceso también vamos a destacar los aromas y los sabores que vamos a encontrar en un mezcal. Llámese un maguey espadín, un arroqueño, un tobalá, un cuiche. El proceso le va a dar cierta característica porque sobre todo desde el inicio, ¿no? Desde que entra a un horno, qué tipo de horno fue, qué tipo de leña le agregaste para darle este ahumado, luego cómo lo moliste, viene la fermentación, que es una de las etapas muy importantes que se deben de cuidar para distinguir los aromas y los sabores del mezcal, porque en ese proceso fermentativo vamos a tener toda esta gama de olores y sabores, ¿no? Y después viene la destilación, que también es una parte muy importante para saber capturar la esencia de la planta y de la transformación que hubo en esta fermentación, ¿no? Ahí es un punto muy importante en donde pasa el maestro mezcalero o el productor decidiendo los cortes que van a llevar a tu producto final, ¿no? Hacia dónde quieres enfocar tu producto. Y todo esto es muy importante para que nos dé el tema de aromas y sabores del mezcal. Gracias. Me dicen que tenemos menos de 10 minutos. A mí me gustaría todavía escuchar a manera de cierre a Clio, a Antonio, en relación con esta charla que hemos tenido, de la cual me responsabilizo de lo solemne, pero quizá tendríamos que haber bebido un poquito antes el mezcal. Bueno, siempre el mezcal es una experiencia gozosa, pero pues me gustaría escucharlos, Clio, Antonio. Yo les quería preguntar algo, si nos podrían contar cuál fue su primera experiencia mezcalera, si recuerdan la primera vez que tomaron mezcal o cómo fue, ¿no? Bueno, pues mi primera experiencia mezcalera no fue buena porque no sabía diferenciar un buen mezcal todavía, no era experta y me fue muy mal y pensé que el mezcal era algo que no quería volver a conocer. Pero cuando conocí desde adentro el mezcal, que es la gente que está inmiscuida en el trabajo y en el proceso, pues todo cambió y después entonces ya aprendí a beberlo,
a tomar conciencia de los sabores, de los aromas, del tiempo del maguey, y ya fue muy diferente, ¿no? Pero he experimentado desde la alegría hasta también los tragos amargos, ¿no? de beber un mezcal, pero creo que siempre en general, para mí el beber mezcal ha sido alegría, me pone en un estado muy, muy bueno, pues no me quejo. Sí, yo me podría quejar en algún momento o de un primer momento porque sí probé hace mucho tiempo el mezcal, antes de este boom del mezcal. Yo creo que lo probé cuando todavía el mezcal solo se comercializaba en los cantaritos negros, ¿no? Y no siempre era bueno. Y lo tomé en un lugar que, pese a que tiene agaves, la Mixteca de Oaxaca, no producían un buen mezcal. Nada más uno de pronto se dejaba ir por el precio, ¿no? Entonces, cuando el litro de mezcal te lo daban a 10 o 12 pesos, pues ya desconfiabas, pero pues es lo que había, ¿no? Entonces, no fue en un primer momento buena la experiencia con el mezcal, por razones obvias, pero desde luego a partir de que unos 8 o 10 años para acá, mi experiencia ha cambiado y ha sido gozosa, o siempre es gozosa la experiencia de beber mezcal, ¿no? Nada más quiero decir, también recuperar esto de que sí se habla mucho del mezcal ancestral, sus virtudes o de este origen tradicional del mezcal, pero creo que es sabio lo que le escuchaba a un mezcalero también decir, el mezcal que se está haciendo hoy es el mejor mezcal de todos los tiempos, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque hoy se ha conjuntado toda la experiencia, además, ¿no? Toda la experiencia, ¿no? Creo que hoy la misma relación entre los productores, los palenques, pues el que haya una mejor economía, el que el mezcal se pague mejor, permite también elevar estos niveles de calidad que antes no era posible, ¿no? Sí, yo creo que cada vez más los productores están comprometidos en entregar calidad en sus productos y siempre también la parte bien interesante es la competencia, porque antes, siempre competían por el mezcal de Sola de Vega, ¿no? El mejor mezcal Tobalá que existe, el mezcal en Miahuatlán, Albarradas. Entonces se distinguían por zonas, pero hoy creo que ya hay más apertura e interacción entre los productores y eso también está haciendo que ellos siempre estén buscando ser los mejores en la calidad de su producto. Entonces creo que hoy en día podemos encontrar muchos productos que tienen buena calidad y así igual en comunidades muy alejadas te encuentras cosas muy sorprendentes y que pues a veces hace falta como… Esos son como los tesoritos que puedes tener a veces guardados en tu casa, ¿no? Yo juzgaré eso como una idealización del presente, porque en realidad lo que determina la calidad actual del mezcal sí es que hay compradores extranjeros que tienen una capacidad de inversión mucho más grande que la del mezcalero productor regional o, ¿no?, de casa. Y siempre es mejor el mezcal a granel también todavía. ¿Y tu experiencia con el mezcal? Mi primera experiencia con el mezcal, pues sí, fue una travesura, ¿no? Yo estaba más chica, mucho más chica en la adolescencia. Mi mamá se enfermó, nosotras vivíamos por más arriba de Albarradas, como a 2 horas de Albarradas. Entonces se enfermó y sus alumnos le llevaron mezcal con marihuana pues porque creían que le iba a hacer bien para que se sobara con eso. Y entonces al final resultó ser una apendicitis. Ay, mi madre va a ver esto seguramente, pero bueno. Se la llevaron, ¿no?, para que la operaran y yo me quedé a solas con esa botella a la cual le di un par de tragos. No pasó nada extraordinario, me quedé dormida, pero esa fue mi primera experiencia. O sea, sí me dio vueltas el cuarto un rato, ¿eh? Muy bien. Pues me parece que
estamos cerrando prácticamente, estamos terminando. Le faltó a esta Toñito su charla- primera esta charla. experiencia, ¿eh? Ah, sí, él fue el que preguntó. Bueno, pues cerraremos con la experiencia de Antonio. Fue a los 18 años. Yo empecé a tomar como a los 16, 17 en la prepa, pero no tomábamos mezcal, tomábamos como Sol Brava o cerveza india o Bacardí, ¿no? Que era lo que se tomaba en esa época. Y yo acababa de regresar del DF, me había salido de la universidad, ¿no? Entonces andaba como ahorita, ¿no? Muy aislado en mi casa y así. Y en el Tule hay dos fiestas como que las más importantes, ¿no? Patronales. Una es en agosto, que esa es una mayordomía, y la de febrero es por comité. O sea, se nombra un presidente y se hace un comité, ¿no? Y ese año a mi mamá y mi papá les había tocado ser los presidentes del comité, ¿no? Entonces fueron los encargados de hacer la fiesta de febrero y llegaban a la casa y pues en una de esas, de cuando se hizo la calenda, pues yo salí y empecé a repartir cervezas y había alguien que estaba repartiendo el mezcalito que viene en la botella y pasa tu copita de plástico y pues como que me dijo, ¿quieres? Y yo pues va y ya, y yo repartiendo cervezas en la camioneta y otra vez otro y sí fue una gran borrachera esa. El mezcal pues no era nada extraordinario, pero sí, como con el ambiente, acabé cargando una de estas monas y bailando ahí en frente del municipio, ¿no? Entonces fue mi primera experiencia. Bueno, pues invitaremos al público que recuerde su primera experiencia con el mezcal y quien no la haya tenido y sea mayor de edad, desde luego, que también pueda participar de este gusto, ¿no? De este aporte que esta bebida espirituosa puede darnos. Agradecemos a las personas que han podido estar con nosotros en esta charla, escucharnos. También agradecemos, desde luego, a Selva, el bar Selva, y a Mezcales Los Danzantes, el que nos hayan recibido. Y bueno, la feria del libro de Oaxaca en ya con 40 años de tradición, agradece también a las personas que nos están escuchando, las personas que nos están viendo, y les invita a que sigan con la programación de esta feria que, como todos sabemos, hoy pues tiene una modalidad distinta, que es esta modalidad virtual, pero pues que también es una muy buena experiencia para aproximarnos, para reencontrarnos. Muchas gracias, buenas noches, y lo último que yo diría es, hay que leer a los escritores oaxaqueños, hay que leer a Antonio, hay que leer a Clio, y también hay que conocer a Oaxaca a través del mezcal. Muy buenas noches y muchas gracias.